Gran, en gran horario. abrazo, muchas gracias. Gracias vos. Bueno, llegando al cierre de la última ponencia del día de hoy, vamos a presentar al señor Fernando Bacotti, de Uruguay, miembro por Uruguay del Hispanic Advisor Board de IFPO, PhD en Ciencias Políticas, con amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Nos va a brindar su ponencia sobre la visión estratégica de la seguridad en grandes corporaciones. Buenos días, Fernando. Buenos días. En principio, Alejandro, muchas gracias. Alfredo también. La verdad que excelentes exposiciones por parte de Ignacio y por supuesto de Salvador, muy enriquecedoras. Voy a tener que levantar la vara mucho para estar a la altura de los acontecimientos. Realmente muy enriquecedor esto, y pensaba, no sé si se ve la pantalla ya compartida. Tendrías que ponerla en presentación porque ahí se ve el programa directamente. A ver ahora. Ahí está, perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Estaba pensando en ver tantos amigos, tanta gente conocida de tantos años en este foro, lo interesante que sería algún día poder realizar algo de manera totalmente presencial y que podamos encontrarnos, vernos cara a cara, luego de pasar esta pandemia que hemos vivido, y poder intercambiar personalmente todas nuestras vivencias, porque como el caso de Salvador, como el caso de Ignacio, como los colegas que expusieron ayer, vemos que la seguridad es algo realmente, ya que ha tomado un volumen en el mundo moderno que es sin retorno. Yo voy a hablar de la visión estratégica de la seguridad en las corporaciones. Y bueno, realmente que me parece que viendo todo lo que se ha presentado hasta el día de hoy, es como cerrar un poquito un círculo de lo que se ha hablado, pero orientado hacia una visión más desde arriba del tablero en lo que hace a los asesores de seguridad y lo que hace a nosotros como profesionales de seguridad. En particular, luego de tantos años de experiencia, uno ha atravesado por diferentes escalones y caminado diferentes caminos. Entonces, bueno, pienso que más que nunca el asesor de seguridad, el oficial de seguridad y el agente de seguridad tienen una importancia mayúscula en lo que está sucediendo. Por eso, ya entrando en el tema, pienso que el factor seguridad es uno de los más importantes en el diseño estratégico de las grandes corporaciones y se debe entender y analizar desde un enfoque sistémico. A lo largo de los años yo he tratado de entender cómo funcionan las corporaciones, y estando dentro del ambiente de la seguridad, a veces uno está más en la parte táctica, en la parte operativa, en la parte del día a día, en atender los problemas, en apagar los fuegos, en satisfacer al cliente, y va perdiendo un poco esa visión que yo pretendo hoy trasladarles a ustedes, que es de ver los problemas de la seguridad a lo grande, desde arriba, mirar el tablero desde arriba, comprender, leer y entender el mundo en el que nos estamos moviendo. ¿Qué es una corporación? Bueno, sin querer irme hasta el Big Bang, pero les digo que el término corporación deriva del latín, como vemos acá, la palabra corpus, ¿verdad? En la época ya de los años 527, 565 en el derecho romano se reconocían entidades corporativas. Estas incluían inclusive, y lo vamos a hablar, al propio Estado, a los municipios, a las asociaciones privadas y demás. Estos organismos que se crearon pero hace tantos años, tenían el derecho a poseer propiedad, a hacer contratos, a recibir donaciones, a tener legados, y ya en aquel momento se movían con sus propias
fuerzas de seguridad privadas. Y se fueron creando los primeros ejércitos que se encargaban de los cobros de los impuestos y demás. Pero eso fue un comienzo, ¿verdad? Las corporaciones como tal, hoy por hoy, dominan al planeta. Y para entrar de lleno en el tema, les digo, el número de empresas y corporaciones más grandes del mundo por país que se registraron en el 2021, para que tengan una idea de cómo está distribuido el tema de las corporaciones por países. Y analicemos un poco. El mundo de hoy está prácticamente que manejado, dinamizado, dirigido por corporaciones. Quien ha integrado una fuerza pública, por ejemplo, como es mi caso, que soy un oficial retirado de la Armada de Uruguay y funcionario a la vez de la Organización de Naciones Unidas, sabemos que desde hace mucho tiempo estamos moviéndonos dentro de corporaciones. Entonces, el entender cómo funcionan, el entender qué es una corporación, el entender cómo el concepto de corporación y empresa se ha venido asociando cada vez más, creo que es muy importante para la tarea del asesor de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo transformado. Y si bien el fenómeno de las corporaciones no es nuevo, como ya lo dijimos, luego del final de la Segunda Guerra Mundial comenzó a crecer en importancia a nivel global. Hoy el mundo de las corporaciones domina el mercado, como les decía, las dinámicas políticas, religiosas y la vida en general. Nadie puede discutir, me parece, pero como no soy el dueño de la verdad, estoy abierto a cualquier tipo de discusión. Esto es una exposición y es un punto de vista de alguien que trabaja y ha trabajado hace tiempo y vive hace tiempo en un ambiente de las grandes corporaciones. Entonces, esta es mi visión. Creo que las corporaciones dominan el mercado, las dinámicas políticas. Las congregaciones religiosas se han convertido en grandes corporaciones a nivel global. Lo he visto en el sudeste asiático, lo he visto en el Medio Oriente, ni que hablar en Europa. Y en Latinoamérica es un fenómeno incontrastable. Las corporaciones y empresas se han vuelto muy poderosas y se ha creado una cultura particular en torno a estas figuras. Hoy por hoy es muy fácil, es muy sencillo ver marcas, ver lo que se llama el branding, y uno asociarlo a determinadas corporaciones sin darse cuenta a veces, porque es un mensaje subliminal o no tanto, del poder que están teniendo estos organismos para manejarnos la vida, y de una manera u otra es el mundo en el que estamos viviendo. Como decía, un mundo transformado, sobre todo en los últimos 20 años. La seguridad se ha insertado en estas corporaciones de manera gradual y lógica como parte del crecimiento sostenido y estratégico de las mismas. ¿Por qué? Porque, como vimos, desde tiempos inmemoriales, lo que no se llamaba consejero o asesor, esa terminología, ya existía como figura de confianza del consejo que manejaba las corporaciones, porque eso es una cosa, es un hecho, perdón, que tenemos que saber, de que las corporaciones siempre se manejaron con juntas directivas, ¿verdad? Y con colectivos que tomaban las decisiones. Pero ya desde muy temprana época habían asesores de seguridad. Claro, el mundo fue cambiando, el mundo fue transformándose, como yo digo, estamos viviendo en esta transformación constante, y el asesor de seguridad a nivel corporativo
y acá hay mucha gente que en este foro que lo entiende perfectamente porque escriben sobre seguridad estratégica corporativa, porque tienen montados, inclusive colegas de los que están aquí, tienen montados trainings para seguridad estratégica de corporaciones, seguridad estratégica de empresas. Entonces, se van aproximando al concepto de lo que yo quiero transmitir hoy, pero desde un punto de vista de la empresa a la que van a prestar un servicio. Es decir, hoy por hoy el oficial de seguridad, el asesor de seguridad, el agente de seguridad, tiene que estar metido dentro de un programa de seguridad, por supuesto, que sea hecho a medida para cada empresa en la que se va a prestar servicios. Bueno, eso en sí mismo conlleva el diseño de una estrategia para atender y satisfacer al cliente que nosotros le estamos brindando un servicio. Eso también es seguridad estratégica. Pero bueno, las grandes corporaciones tienen fuertes estructuras de seguridad a nivel multidimensional. Y hago hincapié en esta palabra, con este término de seguridad multidimensional. Los asesores de seguridad se sientan en la mesa de decisiones de las grandes corporaciones hoy en día y juegan un rol muy importante, aunque no lo parezca. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, y ahora vamos a ver más adelante ejemplos de grandes compañías como Apple, como Microsoft, como Armco, petroleras, que juegan un papel muy importante en el mundo y en la vida normal de cualquiera de nosotros y a veces ni nos damos cuenta. Bueno, allí también hay sentado en la mesa de decisiones un asesor de seguridad, que no tiene por qué ser un militar, un policía o alguien que haya estado vinculado directamente a operaciones de seguridad, sino que es lo que yo apunto hoy a transmitir. El asesor de seguridad tiene que ser una persona que entienda, lea y comprenda el mundo en el cual se está moviendo y sobre todo que entienda al mundo moderno. Por lo que el asesor de seguridad debe ser una persona hoy por hoy que sea muy culta. Ya lo vamos a hablar también de eso. Un comentario que están. Las estrategias de seguridad sólidas deben incluir políticas inteligentes, su aplicación debe ser rigurosa y un profundo seguimiento y presentación de informes, además de proporcionar a la gente el nivel de acceso a los recursos de la empresa que necesitan para ser productivos y hacer su trabajo. Esto es que el asesor de seguridad de esas grandes compañías, de esas grandes empresas, debe tener la suficiente inteligencia, el suficiente liderazgo y el empoderamiento dentro de la empresa para poder transmitir todos estos lineamientos al resto de la compañía, al resto de la corporación y hacer que se cumpla este tipo de procedimientos. El objetivo de una estrategia de seguridad de la información, por ejemplo, es trazar un camino que le permita a una institución cualquiera, a una organización, a una corporación, llegar al estado de madurez o capacidad deseado en materia de seguridad de la información. ¿Por qué hablo de la seguridad de información? Porque hoy por hoy, dentro del mundo que estamos viviendo, y también va a ser parte de mi comentario final de esta exposición, hemos atravesado por diferentes tipos de amenazas a nivel global como sociedad, no ya como las empresas que sí las han tenido, sino como sociedad hemos venido siendo atacados desde diversos ángulos y a veces en la propia brevedad de los tiempos que vivimos no nos damos cuenta de los ataques que sufrimos a diario en materia de todo lo que puede significar un fraude electrónico, una campaña de publicidad en las redes malintencionada,
el tratar de direccionar nuestro pensamiento hacia determinada marca, el tratar de imponernos un producto, todo ese tipo de situaciones conforman, en definitiva, lo que hace a la seguridad de la información y nos lleva a pensar profundamente en cómo debemos liderar una corporación cuando nos toca estar arriba de la corporación. Cuando nos toca estar en la pirámide, pero allá encima, decidiendo con la junta directiva. Porque, créanme, nunca es una persona, en definitiva, el que toma la decisión. Siempre se apoya en una junta. Y en esa junta, hoy por hoy, en estas grandes corporaciones que manejan unos números impresionantes, una capitalización bursátil que va más allá de todos los ceros que uno se puede imaginar. Bueno, ahí hay un asesor de seguridad también. Con esto les quiero decir que nuestra tarea, nuestra profesión, nos lleva a pensar o a tratar de pensar o seguir evolucionando en ver las cosas desde otro punto de vista. Y si ese punto de vista es desde encima, ver el tablero desde arriba, nos va a enriquecer muchísimo. Y eso nos va a posicionar de otra manera frente a cualquier junta directiva o con quienes estemos tratando de las corporaciones. Miren lo que decía Salvador, lo que expuso Ignacio también esta mañana. Detrás de todo eso hay grandes corporaciones que vamos a discutir Petrobras. O, por ejemplo, lo que es un concesionario de una terminal aeroportuaria a nivel internacional, como lo es, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas. Son corporaciones. Todas las grandes corporaciones privadas y públicas tienen personajes clave como asesores de seguridad y consejeros. Ya nadie discute su existencia e importancia en estos roles en el mundo moderno. Tan es así que hoy por hoy, como todos sabemos, todos los que estamos dentro del área de la seguridad, hay ciertas personas clave dentro de la organización, por ejemplo, que son los encargados de la seguridad informática, o los IT, o los ITC. Esas personas han venido creciendo en importancia a medida que la tecnología ha venido evolucionando y nos ha venido, de alguna manera u otra, marcando el camino para lo que es el tema de la seguridad hoy por hoy. Claro, el que se forma en seguridad debería tener una sólida formación tecnológica también, pero el asesor de seguridad no puede ser tan multifacético de ser a la vez un técnico en informática y un asesor de seguridad de las operaciones normales. Pero sí debe tener un background adecuado y debe tener un conocimiento general sobre lo que está pasando en el mundo cibernético, porque ya cuando se habla de las matrices de riesgo y amenaza, cualquier parte, y no ahora, desde hace unos 10 años aproximadamente, cuando se empezó a hablar de las nuevas amenazas, que hoy ya son viejas, porque hoy son tan reales las amenazas del mundo cibernético, el ciberterrorismo, lo que pasa en el espacio, el espionaje industrial, el espionaje en sí como tal. Es decir, el asesor de seguridad debe tener un amplio abanico de visión sobre todo este tema. Las respuestas que requieren las corporaciones actualmente de cara a las diversas amenazas, a la seguridad y a la continuidad de negocios, que es un tema de clave cuando uno habla de continuidad de negocios, sobrepasan en algunos casos las decisiones y actuaciones de sus propios dirigentes. En las últimas semanas hemos visto a través de las redes sociales y de los medios de publicidad
las adquisiciones de las grandes empresas que compran a otras grandes empresas a su vez en cantidades de billones y millones de dólares que uno no puede entender cómo es que se manejan a esos niveles tan grandes, ¿verdad? Entonces, detrás de toda esa temática de la compra-venta, de la adquisición, incorporación y demás de las empresas, está el hecho de la continuidad de los negocios. Cada corporación, cada empresa de estas grandes, inclusive me refiero también a los estados, de los que voy a hablar en breve, debe tener su propio plan de continuidad de negocios ante cualquier tipo de contingencia. ¿Por qué? Porque en definitiva tienen que seguir funcionando, tienen que seguir dando ganancias, beneficios y mantener un adecuado nivel de entrada y sobre todo hoy por hoy un posicionamiento a nivel global. Fíjense que estamos hablando de empresas que están enviando cohetes, como se decía anteriormente, naves al espacio, que están ya preparando misiones a otros planetas. Imagínense ustedes la importancia que puede tener un asesor de seguridad en una empresa de esas características. Porque si no lo saben, se los digo, Elon Musk tiene asesor de seguridad, Apple tiene asesor de seguridad, Aramco, la petrolera saudita, también tiene asesor de seguridad, la Coca-Cola, asesor de seguridad, la FIFA, otra multinacional muy importante también la tiene, para mencionarles algunos de la gran lista que hay, la Iglesia Católica, el Vaticano. Es decir, nosotros tenemos que saber que nuestra tarea está siendo muy bien vista y es muy importante hoy por hoy. Esto ha repercutido en la exploración permanente de un mejor diseño y una mayor capacidad de las herramientas y métodos bajo los cuales se estructuran las estrategias y los planes de seguridad multidimensional de las corporaciones. Disculpen que estoy mirando el cronómetro para no pasarme de tiempo. El concepto de seguridad multidimensional al que yo me refería hoy fue un concepto que comenzó en Estados Unidos en la época del presidente Bush padre y que luego evolucionó hacia lo que hoy se conoce en otros ámbitos, específicamente desde 1994, como seguridad humana, y es un concepto que maneja Naciones Unidas y que se ha expandido en el mundo y que engloba todos los factores de seguridad que hacen a la vida del ser humano en el planeta. El concepto de seguridad humana, sin duda, es un concepto de seguridad multidimensional. Pero aplicado a las corporaciones, resulta que nosotros debemos manejar la multidimensionalidad que tiene una corporación. Es decir, por ejemplo, lo que hablábamos de Apple o Elon Musk o el Vaticano, el tema multidimensional va desde la protección personal de los grandes ejecutivos de las empresas hasta el diseño de la seguridad a nivel global de los sistemas de información. Imagínense ustedes por un momento el estar a cargo de una operación de seguridad macro en la que usted reciba, nosotros recibamos, información desde la parte tecnológica, información de que, bueno, parte de nuestra junta directiva está realizando una visita en determinado lugar y hay un equipo de protección cercana. Estamos manejando una planta petrolera que está recibiendo un ataque cibernético o un hackeo, ya lo vamos a ver ahora. Y vienen todas esas informaciones desde diferentes ángulos. Bueno, uno tiene que tener la capacidad necesaria como para procesar todo eso y un buen equipo de asesores
con los planes de contingencia adecuados para poder enfrentar las contingencias y mantener el plan de negocios. El asesor de seguridad ha pasado a ser entonces un elemento de la organización de determinado nivel, que considera todos los temas corporativos de todas las áreas a nivel transversal y ve a la organización como un todo. Hemos visto, sabemos, hemos escuchado, leído, las figuras que tienen los estados a veces como el asesor de seguridad nacional, por ejemplo. Y lo tienen muchos países. Realmente los estados son corporaciones, se manejan como corporaciones. Dentro del estado también tenemos el clásico ejemplo de las Fuerzas Armadas. Cada componente de una Fuerza Armada puede ser tomada como una corporación, porque un ejército lo es, una armada lo es, una fuerza aérea también lo es, la policía también, y a su vez esos componentes integran una gran corporación que es el Estado. Y el Estado se guarda para sí la figura del asesor nacional de seguridad, que de alguna manera u otra es el fin del embudo por el que llega toda la información de todos esos componentes, y es el que asesora, en este caso, al presidente sobre las decisiones a tomar en determinadas áreas. Y voy a mencionar un ejemplo actual, que lo tienen en pantalla, que son los intereses chinos en América Latina. Este es un ejemplo muy visible, lo tomé no como nada discriminatorio, sino como algo que es un dato de la realidad, algo que está sucediendo, y que lo que luce evidente para un experto en seguridad, a veces, no lo es tanto para un analista de las corrientes de comercio o del impacto económico de los negocios bilaterales. Solo citar algunos ejemplos de las distorsiones que pudieran estar generándose. Es preciso estar atentos a la penetración china en los sectores de energía y de minerales estratégicos en Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, México, Bolivia. En muchos de sus proyectos, los socios asiáticos a quienes financia sus operaciones resultan ser empresas controladas por el Partido Comunista de China. Y esto no es un comentario político, es un dato de la realidad. Otro tanto es visible en países como Jamaica y Paraguay, en los que hay un esfuerzo chino notable por el control de negocios vinculados con infraestructura de transporte, puertos, ferrocarriles o de comunicaciones. Datos de la realidad, no son especulaciones ni tampoco es entrar en temas políticos, sino que a veces la visión o el olfato del asesor de seguridad está un poco más agudizado de lo que lo tiene una persona que está trabajando solamente en el área jurídica o solamente en el área contable, por más que sea un funcionario o un elemento de alto nivel dentro de una corporación. El asesor de seguridad, que se supone que llegó hasta ese cargo luego de una escalera de experiencias, desarrolla otro tipo de habilidades que lo hacen ser una persona que está atenta a factores que quizás en lo normal de la vida de una corporación, el resto no lo estén. Y eso nos posiciona permanentemente, nos sigue posicionando como personas muy importantes dentro de una corporación y de lo que es, sobre todo, el manejo de la continuidad de negocios y de los planes de continuidad de negocios. Bueno, aquí les dejo un cuadrito, un cuadro, con las 10 empresas más grandes del mundo actualmente, bueno, a comienzos de este año, para que vean en capital bursátil lo que manejan, los nombres. Todos conocemos a casi todas estas empresas, hacen parte de la vida común nuestra, hacen parte de nuestras interacciones en las redes, las escuchamos a menudo en la televisión,
nuestras familias hablan de ellas, consumimos productos de ellos, y detrás de cada conglomerado de este tipo hay mucho trabajo, hay mucha gente, no solamente dinero, hay mucha gente, pero también hay mucha estructura de seguridad multidimensional. Y tenemos que seguir pensando en eso, pensando en grande, porque yo entiendo que el trabajo del oficial de seguridad es muy importante, pero el del asesor de corporaciones requiere que tengamos una visión más amplia, una visión con un abanico diferente que nos permita ver todas estas aristas que tiene el mundo de las corporaciones. Y que estemos atentos a esto, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, que es el capital bursátil, cómo se maneja, qué empresa sube, qué empresa baja. Porque eso nos va a dar un poco, es como un termómetro que nos va a medir la temperatura de cómo va a estar la junta directiva también, cuando las acciones bajan, cuando las acciones suben. Las claves para estrategias de seguridad que se aplican en cualquier corporación y que son también aplicables a cualquier empresa, nos obligan, como les decía y como voy a repetir durante esta presentación, a pensar en grande. El asesor de seguridad debe tener una formación intelectual y profesional sólida y amplia para ver, entender y leer el mundo dentro del cual se maneja. Bien, ya lo dije. Cuando menciono el tema de formación intelectual y profesional sólida, me refiero a que nosotros, en nuestra profesión, como asesores de seguridad, como profesionales de seguridad, debemos tratar de estar permanentemente leyendo, capacitándonos, intercambiando información de manera honesta con nuestros colegas. Este tipo de foros son extremadamente importantes. Tenemos que fomentar la red, el trabajo en red. Las certificaciones resultan muy importantes también, porque en el mundo moderno en el que nos estamos moviendo hoy por hoy, nos piden para cualquier trabajo, cuando uno se presenta, nos piden diploma, nos piden certificado, nos piden que presentemos nuestra formación intelectual, ni más ni menos. Entonces ya el oficial de seguridad, el profesional de seguridad, el asesor de seguridad y el que es un consejero, pasa a ser una persona que debe de tener una formación intelectual no solamente sólida, como pueden verlo en pantalla, sino comprobadamente sólida. Y esto tiene mucho que ver con la reputación del área de la seguridad y con la reputación de los profesionales de seguridad. Nosotros tenemos que dignificar nuestra tarea. Pongámonos a pensar 30 años para atrás. Bueno, hay gente acá que es muy joven y no va a pensar en eso porque eran muy jóvenes. Pero 30 años atrás, en Latinoamérica, por ejemplo, las empresas de seguridad tenían cierta configuración. Hoy por hoy ya cambió eso. Ya hoy por hoy, para ser gerente de una empresa de seguridad, por ejemplo, una empresa de transporte de valores o una empresa de seguridad que se encargue del tema bancario, hoy los requisitos para ser gerente de seguridad son diferentes. Y lo van a seguir siendo a medida de que la tecnología vaya cambiando, de que vaya aumentando, de que vaya incrementándose el nivel de complejidad en todo lo que hace a la tecnología de la información y en todo lo que hace al equipamiento de seguridad cada vez más sofisticado. Es decir, hoy por hoy nosotros, para contratar a una persona en un trabajo de seguridad, y lo hablo desde mi ángulo, le pedimos una cantidad de requisitos. ¿Por qué?
porque ya estamos pensando en que esa persona primero va a tener una duración determinada en la organización, y no queremos contratar una persona que esté empezando, que venga a probar. Queremos contratar a alguien, por ejemplo, lo hablo por mi organización, alguien que esté ya con cierta experiencia comprobada y que, por supuesto, pueda seguir evolucionando. ¿Mm? Cada corporación, entonces, tiene su propia identidad, pero los criterios de seguridad generalmente permanecen incambiados. Es decir, y lo digo por experiencia propia, uno puede cambiar de corporación, puede cambiar de país, puede cambiar la orientación en la que está trabajando en materia de seguridad, pero los principios de seguridad se mantienen incambiados porque son básicos. Ya como lo decía esta mañana Ignacio, como lo decía Salvador también luego, nuestras tareas van por un camino que es común para todos los que trabajamos en estas áreas tan particulares. Hay gente, por supuesto, que nunca va a entender el trabajo de seguridad y hay gente que va a tratar de, incluso, denigrar un poco el hecho de tener a un profesional de seguridad. Hay gente que es reticente a conversar o a discutir en una mesa de negociaciones internas en una junta directiva o en la mesa de gerencia general, a discutir temas de política de la empresa o de la corporación en la presencia de un asesor de seguridad o de un profesional de la seguridad. Porque todavía no evoluciona. ¿Verdad? Me pasa muy a menudo, me ha sucedido en el pasado reciente, el hecho de tener que uno preocuparse por hacerle saber al resto de que no están en presencia de un robot entrenado para pedir la tarjeta de identificación a la entrada de un edificio, o que no estoy armado, sentado en la mesa de la junta directiva, o que no estoy pensando en la salida de emergencia más cercana para salir corriendo en caso de que suene la alarma, ni ese tipo de cosas o tareas tan operativas y tácticas y tan importantes, pero que no hacen a la tarea que el asesor de seguridad debe realizar porque ya está en otro nivel. Cuando se sentó en la mesa es que ya tiene a su propio equipo encargado de todo lo demás. Y cuando suene la alarma va a saber evidentemente por dónde salir y todos van a saber por dónde salir porque su equipo mismo lo va a venir a rescatar o a sacar de una situación complicada. El asesor de seguridad de esas grandes corporaciones normalmente también se maneja con su propia custodia y su equipo de protección cercana, para que tengan una idea. Las estrategias actuales deben abarcar a las personas, los procesos, procedimientos, políticas, actualizaciones permanentes y capacitación constante. La gran inversión que se hace en estas corporaciones está no solamente en servicios, software y hardware, sino también en lo que hoy por hoy llaman el humanware. El eslabón más débil de la cadena de seguridad siempre es el usuario. Y cuando digo el usuario es las personas, el ser humano. Como en toda empresa, como en toda organización, es el eslabón más débil. Cuando no se realiza un buen trabajo de capacitación, un buen trabajo de organización y cuando no hay un buen liderazgo. Con esto les digo que el asesor de seguridad también tiene que tener características de liderazgo muy particulares, que le permitan, por ejemplo, establecer una cultura de seguridad dentro de la compañía, que debe ser algo fundamental. Cuando ustedes logran transmitir a su personal, desde allá arriba hasta el último de la cadena de trabajo, no digo hasta el último de abajo, sino el último de la cadena de trabajo, una cultura de seguridad, cuando sucede lo que decían hoy nuestros colegas, que alguien ve algo y dice algo,
Bueno, allí se nota el liderazgo en materia de seguridad. La sensibilización y la excelente comunicación con todo el personal es vital. Por más que uno esté en la junta directiva, o por más que uno esté viendo todos estos problemas desde una posición de ver el tablero, nunca hay que perder el contacto con todo el personal. Siempre hay que tener la visión de todos los que trabajan. Hay que estar muy informado de todo lo que pasa dentro de las corporaciones, dentro de su corporación. Se debe diseñar un proceso propio en caso de contingencia, partiendo de la base de que será atacado más que nunca, hoy más que nunca, y saber cómo van a reaccionar los usuarios, que son nuestra gente. Hay que tener una comunicación oportuna y contar con un plan jurídico de respaldo, siempre, y más que nunca hoy, con todo el tema de los ciberataques y, por ejemplo, ya hablamos a nivel gobierno del ciberterrorismo. Pero sobre todo respaldar siempre la información y los sistemas de corporación, la empresa o institución. Acá les quiero decir que nadie puede defenderse por sí solo hoy en el mundo de las corporaciones, por eso existen las alianzas, por eso vemos que tal se juntó con tal para sacar tal producto en común, o que una empresa de determinada área le compra partes a otra, que es una gigante también, de determinada área. Entonces ahí se van creando las alianzas, y en ese tipo de interacciones también se generan los sistemas para defenderse, ¿verdad? Las dependencias del gobierno más sofisticadas del primer mundo han sucumbido a fallas de seguridad, filtraciones y ataques. Como todos sabemos, y como hemos visto en los últimos 10 años, sobre todo en casos de presuntos fraudes electorales, por ejemplo, han habido ataques del tipo hackers. Con certeza la gente más capaz del mundo, en el rubro de la seguridad, se encuentra en el área privada. Eso es un hecho también que me parece medio incontrastable. Pero por supuesto estoy abierto a cualquier tipo de discusión. Existen diferentes empresas, bueno, como lo estamos viendo acá y como lo han escrito varios colegas, de los cuales yo he tomado algún tipo de punto, como por ejemplo empresas que se dedican a pruebas de penetración, auditorías, integradores de software, vendedores de hardware, empresas de capacitación, y como rubro aparte están las empresas dedicadas a lo que se llama Machine Learning e inteligencia artificial. Un dato importante que quiero compartir con ustedes antes de terminar es que el aumento de casi 8.500% del cryptojacking para minar monedas digitales a través de computadoras secuestradas, según estimaciones de Symantec, que la verdad recomiendo leer los informes y los reportes periódicos que publica Symantec, que son muy buenos y que nos dan otra visión de lo que está pasando en el mundo de la seguridad. Hablan hasta del ataque a 18.000 plantas petroleras y nucleares alrededor del mundo, y colocan en una situación delicada a todas las empresas y entidades o dependencias gubernamentales. Fíjense en ustedes los números que maneja Symantec, que justamente trabaja en seguridad informática, ¿no? Y que lo tienen muy respaldado, y por eso yo sugiero que lean estos informes, que son muy buenos. El planeamiento estratégico, ya terminando, porque me quedan 3 minutos, así como el siglo XX fue un cambalache, como decía el tango, el siglo XXI lo podemos definir como el siglo de la inestabilidad como característica predominante. Y ya lo dijeron nuestros colegas, y lo van a seguir diciendo, y lo vamos a seguir escuchando. El 11 del S, la crisis financiera mundial de 2008, la pandemia, Rusia versus Ucrania. Todo esto nos habla de una gran inestabilidad a nivel mundial y de la sociedad en la que estamos viviendo. Los factores emergentes configuran más nuevas amenazas y han adquirido prevalencia. Por ejemplo, los desafíos que han surgido y que son ya de carácter permanente son, como dijimos, la seguridad cibernética, la protección del ciberespacio,
la contención del ciberterrorismo, el cambio climático, la seguridad alimentaria, que es un gran problema, y la seguridad humana, que engloba, como yo les decía, a todo el resto. Las fases del planeamiento estratégico pueden ser las mismas que para los que tienen algún tipo de background militar o policial o de instituciones de estudios de seguridad, el análisis estratégico como primera fase, la segunda fase es el diseño de la estrategia de seguridad, la tercera fase es la implementación de la estrategia, y la cuarta, la revisión y actualización permanente. La cuarta fase es en lo que el asesor de seguridad debe trabajar muchísimo, que es en mantener esa revisión y esa actualización de manera permanente. Como decía un general chino, la invencibilidad está en uno mismo y la vulnerabilidad en el adversario. Siempre a nuestras corporaciones o a lo que nosotros estemos representando van a querer atacar. Bueno, paso esta y hago las reflexiones finales, ya que llegando a los 45 minutos. Y estas reflexiones finales no quieren tampoco, no pretenden tener nada de política, pero son cosas, son situaciones que estamos viviendo. La actualidad en la que vivimos y la brevedad de todas las dinámicas sin duda marca un periodo de inflexión en la historia, y con los años se podrá hacer una mejor lectura de lo ocurrido especialmente en esta última década, más bien en las últimas 2 décadas, a nivel global. Los cambios de paradigmas y los cambios en general han sido muy grandes, en todo sentido. Pero sí queda claro que en nuestra área de trabajo de la seguridad, la importancia de la misma ha crecido de manera imparable a todo nivel y va a seguir creciendo. La seguridad va a ser también un tema clave en los próximos años del mundo. Por ello, el asesor de seguridad debe apuntar cada vez más alto en su preparación constante y comprensión de la realidad y del cambiante mundo en el que nos movemos. De esa forma, se va a dignificar y se va a posicionar cada vez más y mejor nuestra profesión. Y un último comentario, que lo asocio indudablemente al conflicto bélico que estamos viendo hoy por hoy entre Rusia y Ucrania, es que la regla general para la utilización de los medios militares consiste en que es mejor conservar un país enemigo intacto que destruirlo. Es mejor capturar intacto su ejército que destruirlo. Mejor mantener una división intacta que destruirla. Mejor mantener un batallón intacto que destruirlo. Mejor mantener una unidad intacta que destruirla. Esto está en un libro El arte de la guerra de Sun Tzu y es tan actual como cuando lo escribió y no se relaciona solamente con un conflicto militar. Agradezco mucho la atención, agradezco mucho la invitación y bueno, quedo atento a cualquier pregunta que me quieran dirigir. Ahí está la dirección de mi blog, bacotifer.com, en donde pueden encontrar parte de mi trabajo. Y bueno, próximamente también tengo un proyecto editorial, así que nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernando. Vos, excelente ponencia, un tema muy interesante. A ver si alguno de los participantes quieren abrir el micrófono, hacer alguna pregunta o levantar la mano. Por aquí. Sí, adelante Marisa. Lo escucho. No, ahí estoy tratando de ver si abro el micrófono. A ver, en el chat. No, todas felicitaciones. Después acá Jaime pregunta, ¿los cambios en los sistemas de seguridad deben ir acorde a los cambios de la tecnología? Muy buena pregunta. Por supuesto. Como le decía hoy, yo pienso que hay principios de seguridad que son básicos y que existen desde que el mundo es mundo, y de que la seguridad es seguridad. Pero sí nosotros tenemos que tener la suficiente habilidad, el olfato,
del asesor de seguridad y del profesional para ir acompasando esos cambios con la tecnología. Por ejemplo, era impensable hasta hace 2 años que íbamos a tener en una oficina común, como por ejemplo es la mía, un sensor biométrico que tomara la temperatura, identificara el rostro y la huella digital. Hoy por hoy es básico y ya nadie lo discute. No sé si con esto contesto la pregunta. Sí, buenos días, compatriota. Lo que yo quería expresarle es Dinasia o Puertas del Sol, su función. Porque si es Dinasia, tiene el componente de todo el espectro de los aeropuertos de Uruguay. Y si es Puerta del Sol, tiene la triple función, por ponerlo así, de la seguridad o de coordinar la seguridad de todos los aeropuertos. Digo, más allá, o sea, dentro del territorio uruguayo. O sea, a su vez ustedes tienen, o sea, como Puerta del Sol tienen el control externo para tener la autorización de poder operar el aeropuerto. O sea, que es un control internacional y ajeno a la función de ustedes. Ustedes no saben ni quién es el auditor, ni quién es el que va a venir. O sea, digo, ¿cómo hacen para coordinar todo eso? Porque no debe ser fácil. Jaime, muchas gracias. La verdad, excelente pregunta y muy actual para lo que es el Uruguay. Para los que no lo saben, Uruguay está viviendo un proceso de privatización de aeropuertos en el país por primera vez en la historia. Pasó de tener un aeropuerto internacional solamente operado por una empresa, por una corporación, ¿verdad?, a haber privatizado todos los aeropuertos y haber generado otras pistas que están capacitadas para recibir vuelos internacionales. Entonces, eso está en plena ejecución, es un ongoing, para utilizar una terminología inglesa, digamos, eso está en marcha. Realmente creo que es una tarea muy importante la de tratar de coordinar todos los esfuerzos para ver quién va a encargarse de esas cosas, Jaime. Lo veo como un desafío importantísimo porque, como tú sabrás, en Uruguay el tema de los aeropuertos, y sobre todo los aeropuertos que se han privatizado ahora en el interior del país, teniendo en cuenta la proximidad de Brasil y Argentina, generan una gran inseguridad a nivel de lo que entra y sale de Uruguay. Estoy hablando específicamente, y no me quiero ir del tema, del narcotráfico a nivel internacional y lo que es Uruguay a nivel internacional en el área de narcotráfico y el papel que juega como país de paso de todas estas mercancías de contrabando ilegales. No sé si te respondí, Jaime. No, sí, perfecto, porque aparte tienen el doble componente de la problemática de nuestra Uruguay, que como es vecino y como estamos en un aeropuerto del interior, bueno, vení, que te muestro el avioncito y eso, pero se violan todas las normas de seguridad. O sea, y poner límites a eso genera un componente psíquico hacia la persona o hacia la población o hacia algo, porque empiezan las limitantes. La realidad es esa. Digo, y felicitaciones por la exposición. Gracias, Jaime. Mirá que es un tema cultural. Y quizás no metamos a todos los colegas en esto. No. Por eso lo que es el Uruguay, pero... Por eso yo me referí solamente a Uruguay, por eso yo me referí puntualmente a Uruguay. O sea, no puse otros, digo, porque acá podemos sacar fotos en el aeropuerto, pero en el exterior, sacar una foto en un aeropuerto, sacarse una foto, es prohibido. Claro, y es así. Mirá cómo se ríe Alejandro, por ejemplo, que es argentino y que la tienen más o menos parecida a nosotros, pero más grande, más complicada todavía. Es complejo, gracias, Jaime, por la pregunta. Complejo. Ha sido un honor. Bueno, Fernando, tenemos otra pregunta de Rosemary Pinto. ¿El asesor de seguridad es un consultor externo a la empresa? ¿Quién hace la pregunta, perdón? Rosemary Pinto. Rosemary, bueno, muchas gracias. Una
una pregunta muy interesante y que reviste varias aristas. El asesor de seguridad puede ser un consultor ajeno a la empresa para determinado tipo de actividades. Por ejemplo, a mí me ha tocado ser consultor, pero siempre está dirigida la consultoría a un área específica. Es muy difícil que a un consultor lo pongan como consultor y lo sienten en la junta, como digo yo, en la junta directiva. Generalmente cuando el consultor va a la empresa hay un asesor de seguridad. Y no digo que haga una especie de auditoría, pero sí puede ser tendiente a que de una manera u otra la junta ha identificado algún área en la que es preciso mejorar o profundizar o, si se quiere, investigar o explorar qué está sucediendo para mejorar la performance de seguridad. Por eso que se contratan los consultores. Y por eso hay tanta oferta de consultorías de seguridad a nivel internacional. Es simplemente entrar en las redes como LinkedIn o como reliefweb.int y ver la cantidad de puestos de consultores de seguridad que hay para ONGs, para compañías, incluso para agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, en donde se requiere la presencia de consultores. Rosemary, no sé si te respondí con esto. Bueno. Perfecto, Fernando. La verdad quiero agradecer la presentación de los tres ponentes, que fueron todas muy interesantes, la de Ignacio, Salvador y la tuya, obviamente, Fernando. Muchas gracias. Y cerrando el evento del día de hoy, los invito a que mañana nos acompañen en la tercera jornada, donde van a estar disertando Pedro Oré, de Perú, sobre gestión de disturbios civiles en la industria del retail, Edgardo Frigo, de Argentina, que va a hablar sobre los 4 pasos para agregar valor en la seguridad, y cerrando la ponencia va a estar nuestro colega de México, Carlos Seaone, hablando de gestión de crisis. Desde ya les agradezco a todos el habernos acompañado en el día de la fecha. No sé si ahí Alfredo querrá mencionar algunas palabras de cierre. No, muchísimas gracias a todos. No les quito más tiempo y nos vemos mañana a la misma hora utilizando el mismo link y el mismo acceso de hoy. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias.